Shalom Uraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 55 del tratado y vamos a acabar el tema de ayer sobre Tisha B'Av, sobre el trabajo en Tisha B'Av, y vamos a empezar con otras Mishnayot, varias que vamos a ver en el día de hoy. Voy a compartir la página que me ha desaparecido de aquí. Aquí está. Muy bien. Entonces lo ponemos un poquito más grande. Perfecto. Muy bien. Entonces empezamos justo ahí arriba de la página 55, volviendo al texto de la Mishnah que estábamos estudiando sobre los lugares donde se acostumbraba a trabajar en Tisha B'Av, que se trabaje, los lugares donde se acostumbraba a no trabajar, que no se trabaje. Y dice, y un Talmid Jajam en todos los lugares que no trabaje. Ahora, sobre esto decía, Ubejol Makom Talmid Jajam, así es como empieza nuestro día de hoy. Betelim, Talmidei Jajamim Betelim, es decir, ellos anulan su trabajo. Rabban Shimon ben Gamliel añadió sobre esto y dijo que Leolam Yase Atzmo, Yase Adam Atzmo que Talmid Jajam, que es conveniente que la persona siempre se haga a sí mismo como si fuese un Talmid Jajam, es decir, que no trabaje en Tisha B'Av. Entonces pregunta la Gemara y dice, le membra de Rabban Shimon ben Gamliel Sabar, lo Hashinan le Yohara, ¿qué entendemos de aquí? Que Rabban Shimon ben Gamliel opina que no se supone, o no tenemos la sospecha de que cuando una persona se hace a sí mismo como si fuese un erudito, se está vanagloriando. Veja, ifja shemi'an lehu, pero nosotros hemos estudiado lo contrario. Es decir, hay una Mishnah en el tratado de Berajot que ya estudiamos, allá un año atrás, ¿sí? Que nos dice lo siguiente, Ditnan, Hatán, un novio, el novio en la noche de bodas está exento de leer la Kriyat Shema, está exento de la lectura de la Shema. Pero, Imirse, a pesar de ello, si quiere, Likro Kriyat Shema Laila Harishon Kore. Si quiere leer la Kriyat Shema, la lectura de la Shema, la primera noche, es decir, la noche de bodas, puede leerlo. Ahora, Rabban Shimon ben Gamliel Amar, Rabban Shimon ben Gamliel dijo sobre esto, Loco la Rotzel Litolet Hashem Yitol. Dice, no todo aquel que puede tomar y darse a sí mismo el nombre y la categoría de una persona sabia puede hacerlo. ¿Qué estamos viendo de aquí? Que Rabban Shimon ben Gamliel opina que el hecho de adjudicarse a sí mismo la conducta de un Talmid Jajam es vanagloriarse, lo contrario de lo que estamos viendo aquí. Entonces dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Mujlefet Ashita. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En uno de los dos lados hay que intercambiar los nombres. Es decir, que ahí donde se nombró a Rabban Shimon ben Gamliel, que sea el Tanakama, y donde se nombró el Tanakama, que sea Rabban Shimon ben Gamliel. Bien. Rav Shesha, Bere de Rav Iri Amar, Rav Shesha, el hijo de Rav Iri, dijo, Lotepu. Dice, ¿sabes qué? No hace falta intercambiarlo y aún así no hay ninguna dificultad. Aún así no hay ninguna contradicción. Lokashia. De Rabanán Lokashia, es decir, la contradicción que hay entre la opinión de los sabios en un lado y en el otro no es una contradicción. Es decir, que en un lado dice que la persona no tiene que comportarse como un Talmid Jajam, autonombrarse Talmid Jajam porque sería vanagloriarse, y entonces si está en un lugar donde se trabaja en Tisha B'Av, que trabaje. Y en el otro tema sobre la lectura de la Shema, ¿por qué? Aja, que van de Kule Alma, Abde, Melaja, y Hulo Abid, Mahaze, que Yohara, Abalatam, que van de Kule Alma, Kare, Veibuk Nami Kare, lo Mehaze, que Yohara. Dice, no, aquí no hay un problema, porque no hay dificultad. ¿Por qué? En nuestro tema sobre Tisha B'Av, donde todo el mundo va a estar trabajando en ese lugar, pero él no, ahí la gente le va a ver y va a decir, fíjate este que se cree muy erudito, muy sabio, por eso no trabaja en Tisha B'Av. Pero en el otro tema, en el de la Kriyat Shema, que todo el mundo va a estar leyendo la Shema, ahí no hay diferencia, no se va a destacar respecto a los demás, entonces nadie le va a decir que está actuando de una manera altiva. Ahora, de Rabbi Shimon ben Gamliel a de Rabban Shimon ben Gamliel, lo calla. Ahora, sobre la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel en una Mishnah y en la otra, tampoco hay dificultad. ¿Por qué? Anan Sahade, perdón, Hatam, ahí en cuanto al novio, Hu, es decir, el que le prohíbe leer la lectura de la Shema, ¿por qué? De Bainan Kavana. ¿Por qué? Porque para leer la Shema hace falta Kavana, hace falta poner la intención adecuada para la lectura de la Shema. Bainan Saade, y él, ¿sí? Y nosotros somos testigos
en este tema, de Lomatzi Kavane, de Ate, que en ese momento él no va a tener la Kavana. ¿Por qué? Porque va a estar preocupado y pensando en lo que va a ser la noche con su esposa. Bien. Entonces ahí, si la persona va a leer y va a decir, no, yo a pesar de ello voy a tener Kavana y todo, va a parecer, mejaz de que Yohara, va a parecer que se está vanagloriando a Balaja. Pero aquí en el tema de parar de hacer melajot o no en Tisha B'Av, de trabajar o no trabajar en Tisha B'Av, lo mejaz de que Yohara no va a aparentar que se está vanagloriando. ¿Por qué? Hambre, ¿qué va a decir? Melaja y deletle. Es decir, aquí lo que está anulando es su trabajo. Puk hazi kama batlane y kabeshuka. Ahora, sobre el tema del trabajo, sal y fíjate en el mercado cuántas personas están que están ociosas y que no trabajan. Y por eso no hay este concepto de que se está vanagloriando. Muy bien, llegamos entonces a la siguiente Mishnah. También una Mishnah cortita. Volvemos entonces al 14 de Nisan, a la víspera de Pesaj, ya el hecho de trabajar o no trabajar en la víspera de Pesaj. Y dice así, baja Jamim Omerim, los sabios nos dicen, es decir, es casi como si fuese una continuación de la Mishnah que vimos del comienzo. Bien, ¿cuál fue nuestra Mishnah? Nuestra Mishnah dijo, estoy buscando, perdón, estoy buscando. Aquí. Makom shenagu limkor behemá, makom shenagu lehol tzali bepesach. No, esa no era. Era la primera Mishnah de todo el capítulo. Es decir, makom shenagu, ahí donde se acostumbró a hacer trabajos en la víspera de Pesach que se haga y donde se acostumbró a no hacer que no se haga. Y la Mishnah decía una persona que va de un lugar a otro. Entonces, casi como la continuación de esa Mishnah nos dice, Rabbi Meir Omer, Bajajamim Omerim, y los sabios nos dicen, en el territorio de Yehudá, habíamos visto que la tierra de Israel estaba dividida en 3 territorios. En el territorio de Yehudá, la gente acostumbra a hacer trabajos en la víspera de Pesaj hasta el mediodía. Uba Galil, y en el Galil, en la Galilea, lo hay Osima de Colicar, no hacían del todo. Ahora, ¿esto cuándo es? Durante el día. ¿Sí? Ahora, Laila, ahora la víspera del 14, es decir, cuando acabó el día 13 en la noche. Bet Shammai Yosrim, Bet Hillel Matirim, Adán Etzahama. Es decir, Bet Shammai prohíben incluso la noche y Bet Hillel permiten hasta el Netzahama, es decir, hasta la salida del sol. Muy bien. Hemos estudiado en nuestra Mishnah que en la noche Bet Shammai prohíbe y Bet Hillel permite. Y pregunta la Gemara y dice, Me'ikara, es decir, en el principio, ¿qué quiere decir? Que la Mishnah primera, Tana, Minhaga, Ulbasov Tana y Sura, dice, espérate, nuestra Mishnah primero está hablando de Makom Shenagu, el lugar donde acostumbraron a hacer o no hacer. Pero aquí, de repente, del minag, de la costumbre, hemos pasado a una prohibición. Bet Shammai y Bet Hillel Matirim. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo hemos cambiado de la costumbre a la prohibición? Amar Rabbi Yohanan lo kasha, no hay dificultad. Es decir, la Mishnah del principio del capítulo dice Rabbi Meir, es la opinión de Rabbi Meir. Y esta Mishnah del final donde se prohíbe es Rabbi Yehuda de Tania, como se enseñó en una bereita. Amar Rabbi Yehuda dijo Rabbi Yehuda, Bihuda yosim melachá be'erbe pesachim atchatzot. En el territorio de Yehuda se hacía trabajos en la víspera de Pesach hasta el mediodía. Uba Galil en Anosim, y en el Galil no se hacía colicar del todo. Amarlo Rabbi Meir, le dijo Rabbi Meir, Maraya, ¿cuál es la prueba que tú tienes de esto? ¿Y por qué me vienes a traer una prueba sobre Yehuda y Galil? Es decir, tú me estás enseñando algo que en realidad ya fue enseñado. ¿Por qué? Porque ya fue enseñado el makom shenagu la'asot melachan osim, makom shenagu shelo la'asot lo osim. Es decir, tú me estás hablando de que en Yehudá se hacían trabajos y en el Galil no se hacían trabajos. Bueno, pero esto ya fue enseñado en la Mishnah. Dijimos que aquí, ahí donde se acostumbraba a hacer trabajos que se hagan y donde no se acostumbraban a hacer trabajos, perdón. Es decir, que es como si Rabbi Meir le estuviese diciendo a Rabbi Yehuda, tu enseñanza está duplicada, ya fue enseñada. Entonces, mi de que ama Rabbi Meir minhaga, michlal Rabbi Yehuda y sura que ama. Dice, puesto que Rabbi Meir enseñó
sobre un tema de costumbre, Rabbi Yehuda vino a enseñar sobre un tema de si está permitido o prohibido. Es decir, que los habitantes de Yehudá permitían hacer trabajos y los habitantes de Galil prohibían hacer trabajos en la víspera de Pesaj. Porque si no es así, ¿sobre qué discutieron Rabbi Meir y Rabbi Yehuda? ¿Sí? Los dos están de acuerdo, que ahí donde se acostumbra a hacer se hace y donde se acostumbra no hacer no se hace. Entonces no discutieron sobre si se acostumbra o no, que hay lugares donde se puede y donde no se puede, sino que acostumbraron si es minhag o si es una prohibición. Besabá Rabbi Yehuda, y pregunta Rabbi Yehuda, pregunta la Gemara, Besabá Rabbi Yehuda, y opina Rabbi Yehuda, el día del 14, Arba Asar Mutar Beasiat Melajá, que el día del 14 de Nisan está permitido hacer labores, Beataña. Pero si hemos estudiado en una vereita que nos dice, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Amenakesh Bishlosha Asar Veneikra Beyado, Shotla Bemakom Hatit, Ven Shotla Bemakom Hagarid. Muy bien, ¿qué quiere decir? Una persona está escardando el campo, es decir, está quitando las malas hierbas del campo, de su campo, donde tiene plantadas sus espigas, y mientras está arranca una espiga, de repente se encuentra con esta espiga, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere hacer? Ahora, y es el 13 de Nisan. Vamos a ver por qué es importante este punto. Ahora, resulta que esta espiga todavía no está lista, él no quiere arrancarla. Entonces, ¿qué hace? La vuelve a plantar. Bien. Ahora, la arrancó totalmente con las raíces y con todo. Bien. Ahora, Shotla, si la va a volver a plantar, que lo haga en un lugar donde haya barro o un lugar que sea blando, que sea húmedo. ¿Por qué? Porque si lo planta así, en ese lugar, va a volver a enraizarse más rápido. ¿Sí? Pero que no lo plante en un lugar hagarid, es decir, un lugar que esté seco, donde va a ser muy difícil que vuelva a enraizarse. ¿Cuál es el problema de todo esto? Hay que tener en cuenta que estamos en el día 13 de Nisan. ¿Bien? Quiere decir que al día siguiente es 14 de Nisan, es la víspera de Pesaj. El día siguiente es 15 de Nisan. Y a la noche, el 16, se salía a cortar la ofrenda del Omer. Muy bien, todo aquello que estaba plantado antes de la ofrenda del Omer, el cortar la ofrenda del Omer lo permite. Pero aquello que no está plantado antes de cortar la ofrenda del Omer se llama Hadash. Y hay que esperar a que se traiga la ofrenda, la ofrenda adecuada. Entonces, si yo planto, pero no echa raíces, ¿sí? Entonces no se llama que está plantado antes de cortar la ofrenda del Omer. Y entonces tendría que esperar. Entonces, por eso es importante saber que es el 13 de Nisan y también es importante plantarlo en un lugar donde rápidamente va a volver a enraizarse. Y así nos enseña la Gemara y dice, Bishlosha Asar In, Bearba Asarlo. Es decir, si es el 13 de Nisan, está permitido que lo haga, pero si es el 14, no está permitido. Entonces, ¿qué quiere decir? Estaríamos viendo que Rabbi Yehuda nos estaría diciendo que el 14 no podría volver a plantarlo. ¿Por qué? Porque es una melajá y está prohibido hacer melajot el día 14 de Nisan. Dice, Mirdi, ¿acaso Shaminan lel Rabbi Yehuda de Amar kol arkaba she'ena koletet lishosha yamim shuv ena koletet? Dice, no, ¿acaso no has escuchado la enseñanza de Rabbi Yehuda que dijo que toda cosa que tú plantes que no se enraizó a los 3 días ya no se va a enraizar? Veis al Kadataj, y si tú vienes a pensar, Arba hacer mutar hacer melajá, que el día 14 está permitido hacer melajá, la malí, entonces ¿para qué necesito esta enseñanza? ¿Para qué necesita enseñarme que esto ocurrió el día 13? De ahí, entonces, es decir, que nos enseña directamente que esto ocurrió también el día 14, no pasaría nada. ¿Por qué? Porque todavía tiene 3 días hasta que llegue el Omer, es decir, el día 13 lo arrancó. Perdón, en la enseñanza en la Beraita nos dice que fue el día 13, pero si Rabbi Yehuda piensa que se puede hacer melajá el día 14, entonces hasta mediodía, por ejemplo, si fuese en el Galil, en Yehuda. Entonces, ¿qué? Que lo vuelva a plantar el día 14, tiene un poquito el día 14, todo el día 15 y un poquito el día 16, eso hace 3 días. Bien, dice, Vejaika arbesar, vejamsar, umixad, shitzar. Es decir, he aquí que él tiene el día 14, el día 15 y un poquito el día 16. Responde la Gemara y dice, Amar Raba,
dijo Raba, Begalil Shanu. Dice, no, esta Mishnah fue enseñada sobre alguien que estaba en el Galil, y en el Galil dijimos que no se hacía trabajos el día 14 del todo. De ahí Kalaila, pregunta la Gemara, a lo mejor podrías decir que era la noche del 14 es cuando lo arrancó, y en el Galil sí hacen trabajos en la noche del 14. Amar Rav Sheshet, Kevet Shamay, es decir, a lo mejor fue la noche, dice, pero si fue la noche, vamos a decir que es como Bet Shammai, que Bet Shammai también prohibió la noche, por eso tiene que ser en el 13 que se enseñe esta cosa. Rabashi Amar, Leolam, otra explicación, dice Rabashi, en realidad podemos explicar que esto sigue la opinión de Betilel, que incluso en la noche se puede hacer trabajos. De Fishen Darkan, Shel Bene Adam, de Nakesh Balaila. ¿Y por qué entonces no dijeron que fue la noche del 14? Porque las personas no vienen a escardar el campo en la noche, simplemente por eso. Y por eso dijo que fue el día 13. Otra explicación, Rabina Amar, Leolam, Beyehudá. En realidad podemos decir que incluso la persona está en Yehudá. En Yehudá quiere decir en el territorio de Yehudá, donde sí se hacían trabajos en el día 14 hasta el mediodía. Entonces, ¿por qué enseñó la veraita que era en el día 13? Dice, Be Ashrasha Had Mixat Yom Kekulo. Aquí el problema, ¿cuál es? El problema es el hecho de decir Mixata Yom Kekulo. ¿Sí? Nosotros, como hemos dicho, tenemos un principio en la halajá que nos dice que unas cuantas horas del día ya se considera como todo el día entero. Por ejemplo, esto se aplica cuando la persona, lo alenu, que no sepamos de desgracias ni de malas noticias, cuando una persona entra en Abel, en duelo por un familiar cercano, tiene que esperar 7 días, sentarse 7 días de Abelut. Bueno, el séptimo día se hace justo después de Shachrit, cuando ya han pasado unas cuantas horas del día, se levanta la persona del Abel y ese poquito del séptimo día que pasó se considera como todo el séptimo día. Por eso, aquí están diciendo lo mismo. Dice, el día 13, perdón, el día 14, dijimos, Mixtata Yom Kekuló. Un poquito del día 14, sería como todo el día 14, luego todo el día 15, y luego, hasta que se corta el Omer, pasa un poquito del día 16, Mixtata Yom Kekuló. ¿Sí? Entonces dice, aquí la cuestión es sobre si se dice o no se dice Mixtata Yom Kekuló. ¿Por qué? Porque una vez, todo el mundo está de acuerdo que se dice, Tre Mixtata Yom Kekuló, lo amrinan, pero 2 veces en un mismo periodo. No se dice. Es decir, aquí tú me estás diciendo que un poquito del día 14 es como todo el día 14 y un poquito del día 16 es como todo el día 16. Dice, una vez sí se dice, pero 2 veces para lo mismo. No, sino también podríamos decir sobre el tema del Abel, por ejemplo. ¿Sí? Que un poquito del primer día en el que entró en Abel ya es como todo el día y entonces se adelantaría un día también. Entonces, esa sería aquí la discusión. Bien, pasamos entonces a la siguiente Mishnah y para concluir, por eso lo que enseñó Rabbi Yehuda es que era el día 13. Bien, muy bien, vamos con la siguiente Mishnah. Rabbi Meir Omer, dijo Rabbi Meir, Kol melajá sheitchil bat kodem le arba'asar, gomra be arba'asar. Todo trabajo que fue empezado antes del día 14 lo puede acabar en el día 14. Incluso en el lugar donde se acostumbró de no hacer trabajos. Abal lo yatzil va bizkilat arba'asar afalpish y ajole gomra. Pero que no empiece un trabajo nuevo en el día 14 a pesar de que lo pueda concluir. Muy bien. Ahora dice, baja Jamim Omrim, la opinión de los sabios, ¿cuál es? Shalosh umaniyot osim melajá be'arbe pesajim atchatzot. Que 3 tipos de artesanías pueden hacer sus trabajos en la víspera de Pesaj hasta el mediodía. Be'eluen, ¿y cuáles son? Hayatim, los sastres, Be'asaparim, los peluqueros, Be'akovsin, y los que lavan la ropa, las lavanderas. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Av Ratzanim, es decir, incluso los Ratzanim, es decir, los zapateros. Muy bien, viene la Gemara a analizar esto y dice así. Iba y Eleu, vinieron a preguntar. Dice, esto que está diciendo la Mishnah, Dafka Letzores Hamoetnan, fue enseñado únicamente para la necesidad de la fiesta. Es decir, que lo que se permitió trabajar a los sastres o a los peluqueros o a las lavanderas, ¿sí? Únicamente porque necesito para la fiesta. Bien. Abal Shelo Letzores Hamoed, pero si no es por la necesidad de la fiesta, Afilu Migmarnami lo. Pero entonces ahí incluso acabar una labor que ya estaba empezada no se permite. O Dilma, o a lo mejor.
Shelol letzorech hamoed nan, lo que fue enseñado fue cuando no es para la necesidad de la fiesta, que ahí es donde está permitido terminar un trabajo. Aber letzorech adjule matjalinan. Pero si es por la necesidad del moed, incluso empezar un trabajo nuevo se puede empezar en el día 14, en la víspera de la fiesta. O Dilma, o a lo mejor. Ben letzorech hamoed, ben shelol letzorech migmar in adjolelo. Ya sea que es para la necesidad de la fiesta o que no es para la necesidad de la fiesta. Acabar se puede, pero empezar no se puede. Es decir, tenemos tres posibilidades. Bien. O que la Mishnah nos está hablando de algo que es para la necesidad de la fiesta. Y entonces por eso nos dice que se puede acabar, pero no empezar. O que nos está hablando de algo que no es para la necesidad de la fiesta, que ahí nos dice que se puede acabar, pero no empezar. O que nos está hablando que sea o para la necesidad o no para la necesidad de la fiesta, y en ese caso se puede acabar un trabajo, pero no empezar. Tashma, ven y escucha la siguiente enseñanza. Abalo yatchil bitchilat arba asar afilu tilzul katan afilu sebaja ketana. Es decir, nos dice una vereitá, pero que la persona no puede empezar un trabajo al principio del día 14, ni siquiera un tzilzul, es decir, un zurcido pequeñito, ¿sí? En un cinturón pequeño, o incluso una sebajá. Sebajá, si os acordáis, cuando estuvimos estudiando el Hot Shabbat, era esa redecilla que llevaban las mujeres para sujetar el pelo, ni siquiera esa sebajá pequeña. Entonces pregunta la Gemara y dice, May afilu, ¿qué quiere decir incluso? Lab, ¿acaso no viene a enseñarnos? Afilu, Hane del Estorech Moed, incluso estos que son para la necesidad de la fiesta. ¿Sí? Únicamente Mikmar in Adjolelo, que únicamente estos que son para la necesidad de la fiesta, acabarlos se puede, pero empezarlos no se puede. Entonces vamos a aprender aquí. Mijlal de Shelol Estorech Mikmar Namelo Gambrinan. Dice, entonces de aquí que vemos que cuando no es por la necesidad de la fiesta, entonces ni siquiera acabar se permite acabar una labor. La Gemara rechaza y dice, Leolam de Shelol Estorech. En realidad es cuando no es por la necesidad de la fiesta. Migmar Nami Gambrinan. Y acabar también se puede acabar. Mai, ¿qué quiere decir Vafilu entonces? Afilu Hane Nami de Zutreninhu, que incluso estos, que son pequeñitos, de Salkadata Jamina, que es lo que yo podía haber pensado. ¿Sí? Puesto Adjalatan Zohi Gemar Melachtan, puesto que el hecho de empezarlas va a implicar que seguro que la voy a acabar. Nadjil be unami lejatjila, que también voy a poder empezar a priori. Kamash malan, que no, que está prohibido, pero no hay que traer una prueba de esta melajá que no es que esta labor no es letzorech, no se puede concluir de esta manera. Otra prueba, Tashma, ven y escucha la siguiente breita. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dice, Kol melajá shehi letzorech hamoed, toda labor que se hace por la necesidad de la fiesta, Gombrabe Arba Azar, la puede terminar en el día 14. Emata, ¿y cuándo es esto que la puede terminar en el día 14? Bisman Shitgil ba Kodem Arba Azar, cuando ya la había empezado antes del día 14. Abalo Yitgil ba Kodem Arba Azar, pero si no la empezó antes del día 14. Lo Yitgil ba be Arba Azar, que no la empiece en el día 14. Afilo Tilzul Katan, ni siquiera un pequeño surcidito. Afilo Sebaja Ketana, ni siquiera la redecilla pequeña del pelo. Entonces la Gemara viene a puntualizar y dice así, Letzorech hamoed in, shelo letzorech hamoed lo. Es decir, si es por la necesidad del moed, sí, la puedo terminar. Pero si no es por la necesidad del moed, no la puedo terminar. ¿Sí? Entonces esta es una prueba para el primer punto de vista que decidió, que decretó que una melajá que es para la necesidad de la fiesta está permitido terminarla. Y una melajá y un trabajo que no es para la necesidad de la fiesta, no está permitido. La Gemara rechaza esta prueba y dice, Uadin, esta es la ley, de afilu shelol letzorech nami gamrinan, que incluso cuando algo no es para la necesidad, también lo pueden acabar. De Akamashmalan, que es lo que yo podía haber pensado, que Rabbi Meir, según esta vereita. De afilu letzorech hamoed gambrinan in adjúlelo, es decir, que incluso para la necesidad de la fiesta, Rabbi Meir está pensando que puede acabar, pero no empezar. Y en realidad Rabbi Meir no, está pensando que incluso puede empezar. Tashma, otra prueba. Rabbi Meir Omer, dijo Rabbi Meir, con melajá she'i letzorech hamoed,
Gombra bearbazar. Toda labor que es para la necesidad de la fiesta la puede terminar en el día 14, ¿sí? Incluso en el lugar donde no se acostumbró a hacer trabajos. Veshena le tzorech hamoed, asur. Pero la que no es para la necesidad de la fiesta está permitido terminarla. Veosim melajá bearbe pesajim atchatzot bemakom shenagu. Y se hacen labores hasta el mediodía, en la víspera de Pesaj, ahí donde se acostumbró. Entonces viene la Gemara y puntualiza nuevamente, dice, makom shenagu in, lo nagulo. Es decir, ahí donde se acostumbró a hacer trabajos, sí puede hacerlo, pero donde no, no. Entonces, Ushmamina, ¿qué es lo que yo aprendo de aquí? De Tzorech HaMoed in, Shorech HaMoed, cuando es para la necesidad de la fiesta, se permite terminar el trabajo. Cuando no es para la necesidad de la fiesta, no se permite. Nos dice la Gemara, Shmamina, efectivamente, eso es lo que estamos deduciendo de todo esto. Muy bien, ¿qué es lo que nos dijo la Mishnah también? Es decir, que hay tres tipos de trabajos artesanales que se permiten, que son el hayat, el zapar y el kobés. Es decir, el sastre, el peluquero y el lavandero. Y Rabbi Yossi Bar Yehuda añadió incluso los zapateros. Muy bien, nos dice la Gemara, dice Tana, así se enseñó, a Hayatín, los sastres, se les permitió hacer melajá. ¿Por qué? Sheken hediot, tofer kedarko bejulosh el moed. Es decir, ¿por qué? Porque incluso una persona que no sea sastre, que no sea un experto, pero va a poder coser algo chiquitito durante Jola Moed. Por lo tanto, incluso el hayat, incluso el sastre tiene permitido hacer trabajo en la víspera de Pesach por un calvajomer. Sí, el que no es experto tiene permitido, entonces con más razón el experto. La zaparim vakovsim, ahora los peluqueros y los lavanderos, que tienen permitido hacer trabajo. Sheken haba mi bedinatayam veayotze mi beta asurim mesaperim mejabesin bejulosh el moed. Es decir, ¿por qué? Porque la persona que llega de un viaje en barco, que eran viajes largos y difíciles, o la persona que sale de prisión o de haber sido cautiva, en Jola Moed tiene permitido cortarse el pelo y lavar su ropa. Entonces, de la misma manera, si en Jola Moed se les permitió trabajar, entonces en la víspera de Pesach también, seguro. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, dijo que incluso los zapateros, Sheken Ole de Galim, Metakenim min alehem bejulosh el moed. ¿Por qué? Porque los Ole de Galim, porque los que subían a Jerusalén en las tres fiestas, reparaban sus zapatos en Jola Moed. Bemaika mi plica. Entonces, ¿dónde está la discusión entre el Tanakama, entre el primer sabio de la Mishnah, que nos dijo solamente tres humanidot, y Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda? Mar sabar Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda opina, le medim tejilat melajá, misof melajá. Es decir, que se aprende el principio, lo que está permitido empezar un trabajo, del hecho de que está permitido terminar un trabajo. Es decir, tikun min alim, es decir, la reparación de unos zapatos es el final de un trabajo. Entonces, del hecho de que se me permite reparar, que es el final, también me van a permitir empezar. Umar Sabar y el Tanakama, que no incluyó al zapatero, en le medim tejilat melajá, misof melajá. No se aprende el empezar un nuevo trabajo de lo que es concluir un trabajo. Muy bien, siguiente Mishnah. Nos dice la Mishnah, Moshivin Shobachin Letarnegolim. Es decir, que se hace sentar a las gallinas en los gallineros, ¿sí? ¿Para qué? Para que incuben los huevos. Be'arba azar, en el día 14 de Nisan. Betarnegolet shebarja, y una gallina que se escapó sobre los huevos, mahazirinota linkoma. Se la devuelve a su lugar. ¿Sí? Vais a ver que es una misión bastante curiosa. ¿Sí? Vamos a hacernos expertos en gallinas. Y entonces nos dice, si se escapó, se la puede devolver a su lugar. Meta, y si se murió, Moshivim Ajere Tachtea, se pone otra gallina en su lugar. Ahora también nos dice la Mishnah, Gorfin, mitaja daglea behema, es decir, se puede pasar un rastrillo para quitar los excrementos de debajo de un animal y sacarlos fuera en el día 14. Uba Moed, y en Jola Moed, perdón, y en la fiesta, en Yom Tov, no se los tira fuera, sino que solamente
Mesalkin listradim, es decir, se los aparta hacia los lados. Molihim kelim umeviim mi bet hauman, es decir, se pueden llevar o traer utensilios a la casa de un artesano, seguramente para que los venga a reparar. A pesar de que yo no lo necesite reparar para la necesidad de la fiesta. Muy bien, ¿qué nos dice la Gemara sobre esto? Dice, Ashta, pregunta la Gemara, ahora que ya nos ha enseñado la Mishnah, Otubi motbinan, es decir, que el hecho de sentar una gallina sobre los huevos para calentarlos, para incubarlos, ¿sí? A priori ya me dice que se le puede sentar a la gallina. Entonces dice, Ahadure mi valle. Es decir, ¿por qué nos viene a enseñar la Mishnah que también se la puede volver a sentar? Es decir, si se escapó, la puedes volver a sentar. Si ya me dijo que la puedo sentar a priori, entonces ¿por qué me tiene que enseñar que si se escapó, la puedo sentar? Se dice, Amar a Valle, dijo a Valle, Cefa. Fíjate lo que dice el final. Ata'an lejulo shel moed. Es decir, el final, el hecho de que se vuelva la gallina, si se escapó, la puede volver a poner. Se refiere al jola moed, es decir, al periodo entre después del Yom Tov, Pesach, en Sukkot, ¿sí? Que ahí es donde está permitida devolverla. ¿Por qué? Por davar ha'abed, es decir, por algo que se va a echar a perder. Ahora vamos a ver por qué. Llamar Rabuna, dijo Rabuna, lo shanu, ela tosh le mirda. Es decir, esto que fue dicho que se la puede devolver a su lugar, no fue dicho más que dentro de los 3 días de su rebelión, mirda. Es decir, que desde que se escapó, ¿verdad? Entonces, dentro de los 3 días que se escapó, se la puede volver a poner en su lugar. De Akati, lo paraj, simbra mina. ¿Por qué? Porque todavía no pasó el calor. Es decir, no se perdió el calor. Y entonces, cuando ella se vuelve a posar sobre ellos, los huevos no perdieron su calor. Pero después de 3 días de Shivatá, y también fue dicho 2 condiciones. Una, que no pasaron 3 días desde que se escapó, y 3, que no pasaron 3 días desde que se sentó. ¿Sí? Muy bien. Viajar Shelosha Yamim le Shivatá. ¿Por qué? De Fasda la Bae legambre. ¿Por qué? Porque los huevos, si ya pasaron 3 días que se sentó en ella, los huevos ya se echaron a perder. Es decir, no se echaron a perder, perdón. No sé explicarlo bien. Cuando la gallina se sienta sobre los huevos, los empieza a incubar. Ese huevo, por ahora, está hecho para hacer tortilla, ¿verdad? Pero si la gallina pasa 3 días sobre el huevo empieza, su trabajo de incubación empieza a hacer que se forme el polluelo, el embrión empieza a desarrollarse gracias al calor que le ofrece la gallina. Y entonces, si se levanta la gallina y se escapa después de 3 días, ese huevo ya no es un huevo que se vaya a poder comer, porque dentro tiene un polluelo y tiene sangre seguro. Entonces, yo necesariamente tengo que hacer que la gallina lo incube para que el polluelo crezca y rompa el cascarón, porque si no, no voy a poder hacer nada con el huevo, se va a echar a perder. Entonces, eso es lo que dice. 2 condiciones. Primera, que no pasaron 3 días desde que se reveló, desde que se escapó la gallina. ¿Por qué? Porque todavía los huevos todavía mantienen el calor y cuando se vaya a sentar todavía le va a hacer una acción positiva. Y la segunda condición es que la gallina no estuvo más de 3 días incubando. En ese momento en el que se escapa, ¿sí? Entonces ahí el huevo ya no te sirve para comer y forzosamente necesita el calor para seguir incubando. Aval. Pero la hash le mirda, pero si ya pasaron 3 días desde que se escapó la gallina, entonces ahí hay una gran molestia para volver a recuperar la gallina que se vuelve a sentar. Y entonces, por ser Yom Tov, no te van a hacer molestarte de esa manera. De paraj la simbra mina. Vetoshelosha le shivata. Y dentro de los 3 días en los que se sentó, de Akati lo fecide ba elegambre. ¿Por qué? Porque ahí los huevos todavía no se echaron a perder totalmente, ¿sí? Y todavía los puede vender, aunque sea de una manera un poquito límite. Y entonces ahí lo mejadrinan. Entonces, si ya pasaron, si no se cumplen estas 2 condiciones, entonces no se la devuelve a la gallina para sentarse sobre los huevos. Rabiami, dijo Rabiami, pero vamos a ver dónde estamos. Rabiami. Rabiami Amar, dijo Rabiami. Afilu toshelo shale shivatá mejadrinan. Incluso dentro de los 3 días
en los que se sentó la gallina sobre los huevos, se la hace volver. Y explica la Gemara, Bemai Kamiplique, ¿dónde está la discusión? Mar, es decir, Rabuna, que prohibió devolver a la gallina después de los 3 días, Sabar, Lefsed, Merubá. Ahí, ¿por qué opina? Porque es una gran pérdida. Es decir, Lefsed, Merubá, Hasheshu. ¿Por qué? Porque los huevos ya empezaron ya fueron como incubados de tal manera que empieza a crecer el pollito. Aval, Lefse Muat, pero si es una pequeña pérdida. Lo Hasheshu, ahí no tuvimos la sospecha, o sea, no nos preocupamos por ello. Umar, Ravami, que permite volver a sentarla, Sabar Lefse Muat, Nami Hasheshu, es decir, que para una pequeña pérdida también nos preocupamos por ella. Muy bien. Dijimos, Gofrim y Tajat la Behema, es decir, que se puede pasar el rastrillo para sacar los excrementos de debajo del animal. Tanu Rabanan, enseñaron nuestros sabios en una vereita. Hazdebel Shebechatzer Mesalkin Tolis Dadim, Shebarrefes de Shebachatzer Motzim Oto Leashpa. Es decir, los excrementos que están en el patio se los echa a los lados. Ahora, los que están en el establo o en el Hatzer nuevamente, vamos a ver que sobre esto van a discutir. Motzim Oto Leashpa se los puede sacar a la basura. Pregunta la Gemara, Haguf Akasha, dice, justamente esta enseñanza es difícil. ¿Por qué? Al principio dijiste, Amarta, Amrat, Zeber Shebechatzer, Mesalkino Tolisdadim. Los excrementos que están en el patio se los aparta a un lado. Vehadartani, después enseñaste, Shebarrefet Shebechatzer, Motzim Otolishpa. Los que están en el establo o en el patio se los tira a la basura. Es decir, primero dijiste que se los echa a un lado y después dijiste que se los echa a la basura en el caso del patio. Amar Abaye, dijo Abaye, lo Kashia, no hay dificultad. Kan Bearbazar, Kan Bejulo Shemoed, es decir, aquí, donde el final de la Mishnah que nos está diciendo que se los puede incluso sacar a la basura, es en el día 14. Y ahí donde se nos dice que solamente se los puede echar a los lados, es durante el día de Yom Tov. Rabba Amar, dijo Rabba, Habeha, tanto uno como el otro, Bejulo Shemoed, es en Jola Moed. Yaji que Amar, como hay que decir, perdón, Imna Sahatzer que Refet, Motzim Otolashpa. Es decir, que si tu patio lo convertiste en un establo, es decir, que pusiste muchos animales en él, entonces ahí incluso lo puedes sacar a la basura. Porque si tu patio es como el Refet, entonces actúa como el Refet. Si tu patio no es como el Refet, entonces actúa de la manera que dijo primero del patio, que solamente se lo puede echar a los lados. Muy bien, lo siguiente que nos dijo la Mishnah que es, Molihim Kelim Umevin mi beta human, que se puede llevar y traer utensilios de la casa del artesano. Amar Rafapa dijo Rafapa, Badiklan, ¿sabes qué? Voy a ponerles a prueba a Raba, le voy a hacer una pregunta difícil, ¿sí? Para ver si saben responder la siguiente dificultad. Es decir, Badiklan Raba. Voy a poner a prueba a Raba. Tanan, se enseñó en la Mishnah, Molejimu me bien que mi bet auman, afalpi shenan de tzore hamoed. Nos dijo la Mishnah, pregunta Rafpapa a Raba, dijo, la Mishnah nos dice que se pueden llevar utensilios, que se pueden llevar o traer utensilios a la casa del artesano a pesar de que no se necesiten para la fiesta. Urmina, tenemos una contradicción, ¿sí? Con una Mishnah que está en Moed Katan. En meviim kelim mi bet auman. Veim Joshesh Lahen, Shema Yignebu, Mefanan Lechazer Ajeret. Es decir, nos dice la Mishnah de Moed Katan que no se llevan utensilios, no se traen utensilios de la casa del artesano. Y si se sospecha que lo vayan a robar, entonces que lo pase a otro patio que está cercano a la casa del artesano. Pero que no se lo lleve a su casa, que está muy lejos. ¿Por qué? Por la molestia que le va a suponer. Entonces tenemos una dificultad. Dice, Umeshaninan, ¿cómo vamos a responder? Dice, Lokasha, no hay dificultad. Kan de Arbazar, Kan de Moed. No es una contradicción. ¿Por qué? Porque uno, donde nos dice que se puede llevar, ¿sí? ¿Qué es? Es en el día 14. Y ahí donde nos dice que no se puede llevar, es en el Jola Moed. Otra explicación, dice Beiba de Temei, si quiere decir, que tanto uno como el otro está hablando de Jola Moed. Velo Kasha, y aún así no hay dificultad. Kan be ma'amino,
Kan besheno mamino. Es decir, uno está hablando de mamino, es decir, que está tomando el artesano. Perdón, uno es que yo tengo confianza que el del cliente respecto al artesano, que no se lo va a vender a otra persona. Y ahí, donde nos dice que sí se pueden llevar utensilios, es donde no hay confianza. Trae la Gemara, algo que viene a... Perdón, sí. Ahora trae la Gemara una prueba para esta explicación. Dice, Beataña, así se enseñó en una breita. Me vi que mi beta human, que gon akad bebet akadar. Es decir, se pueden llevar utensilios, se pueden traer utensilios de la casa del artesano, como por ejemplo un jarrón del artesano que hace jarrones. Veacos mi beta gazaz, ¿sí? Y el vaso del que hace vasos. Avaló, Semer, Bimeta, Tzabá. Pero no se puede llevar lana, no se puede traer lana del tinturero. Velo que y beta human, y no utensilios de la casa del artesano. Imen lo mayojal, pero si el artesano no tiene que comer, no ten los cejaró, un manijo, es decir, le va a dar su pago. Y lo deja ahí el utensilio, es decir, le paga el día 14 y deja ahí el utensilio. Y después ya lo recogerá. Primero mami no, pero si no tiene confianza en él, manijan babait asamujlo, que lo deja en la casa del otro, es decir, le paga y lo deja en otra casa. Bin Joshesh, Shemayik Nebu, pero si tiene sospecha que se lo van a robar de la casa que está cercana a la casa del artesano, me vian bitzia beto, que se lo lleve de manera discreta hasta su casa. Entonces, ¿qué aprendemos de esta breita? Sí que hay una diferencia entre si tiene confianza el cliente en el artesano, no tiene confianza. Entonces, pregunta la Gemara, tiene un problema con esta explicación la Gemara. Dice, terasta, es decir, si tú esta discrepancia, tú la explicaste, ¿sí? Según el din de Mevi'in, es decir, todo esto que tú me estás trayendo, la Mishnah de Moed Katan, está hablando de Mevi'in, que se trae a la casa, ¿sí? Pero Molihim Kashia, pero nuestra Mishnah nos dice que también se llevan cosas a la casa del artesano. Molihim Kashia, de Katane, Mevi'in, Bejol Sheken, de Molihim. Entonces, ¿cómo vamos a responder? La Mishnah de Moed Katan nos dice, Mevi'in, no se traen cosas, pero por supuesto que tampoco se llevan. Ela, Mejabarta, que de Shaninan Meikara. Entonces volvemos a aquello como fue enseñado en el principio, es decir, la explicación primera que vimos, que nuestra Mishnah está hablando del día 14, y ahí está permitido llevar y traer, ¿sí? Y la Mishnah de Moed Katan está hablando durante Hol HaMoed. Bien, hasta aquí llegamos entonces a nuestro estudio de hoy, ¿sí? Perdón que me olvidé al final de pasar, aquí nos quedamos. Bien, mañana, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, empezaremos con una nueva Mishnah y la página 66 del tratado. Que tengamos todos Shabbat, Shalom, Umeborach, Besorot Tovot. Nos vemos todos mañana.